¿Qué tal? Muy buenos días, espero que estén muy bien. Bienvenidos a esta reunión. Muchas gracias a todos aquellos que se conectaron temprano y a todos aquellos que se levantaron más temprano para hacerse un lugar para escuchar este proyecto Sinergia Stoller. Para los que no conocen la empresa, quería comentarles que Stoller Argentina pertenece a Stoller Corporation Internacional, que está en Estados Unidos, en Texas. Se fundó en el año 1970 por Jerry Stoller, quien tuve el placer de conocer. Ya vamos a hablar un poquito más sobre él. Desde sus comienzos, el ideal de Jerry Stoller era compartir conocimiento con los productores para maximizar su producción, pero también mejorar el bienestar y la calidad de vida de los productores. Para el que quiera conocer más sobre Stoller, los invitamos a nuestra página web www.stoller.com.ar. Tengo el placer de invitar como panelistas a esta presentación a tres líderes de distintas áreas. A Leandro Sabiñosa, CEO de Auravant, egresado de LITBA, ingeniero electrónico. Bienvenido, Leandro. Hola, ¿qué tal, Agustín? Un gusto estar acá con ustedes. Gracias por la invitación. Muy bien. Wenceslao Tejerina, ingeniero agrónomo, titular de Agroestrategias. Hola, Wenceslao, ¿cómo va? ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo te va? Un gusto estar acá Bien. con ustedes. Gracias por invitarme. Bien. Y uno de los pilares, amigo personal, una gran persona además, el ingeniero Luis Lanfranconi, profesor titular de la especialidad en protección vegetal de la Universidad Católica de Córdoba. Hola Luis, buen día. Hola Agustín, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y para compartir este encuentro. Bueno, muy bien. Bueno, para empezar, vamos a comentar un poquito a grandes rasgos qué es el proyecto Sinergia Stoller y además, bueno, entender un poquito cómo se compone con estos pilares que tenemos acá presentes en esta reunión. Al principio, tímidamente les comenté sobre Jerry Stoller, quien tuve el placer de conocer, y mucha gente decía que era un filántropo, porque realmente el interés de Stoller es acercarse al cliente, a las personas, y hacer que esas personas mejoren su calidad de vida. ¿Y cómo se mejora su calidad de vida? Bueno, ahí nos apoyamos en los pilares de nuestra empresa, y yo quisiera nombrar tres en este caso. Stoller tiene, esos valores son cliente, conocimiento e innovación. Y yo creo que básicamente el conocimiento es lo que nos une hoy en esta reunión y es lo que va a ser el motor de este proyecto Sinergia Stoller. ¿Por qué? Porque sin conocimiento nosotros no podemos desarrollar la innovación y por supuesto que sin el conocimiento y transmitiendo ese conocimiento como hacía Jerry con una claridad espectacular, nosotros no podemos generar un cambio. Entonces, la agricultura es una ciencia exacta, medida en datos, en estadística, en información, pero tiene un componente, una variable, que es la naturaleza. Y la naturaleza va cambiando permanentemente y eso hace que nosotros necesitemos cambiar la forma de hacer las cosas. Y como la naturaleza evoluciona, nosotros debemos evolucionar con la naturaleza en distintos aspectos. Hace 60 años, 70 años, nuestra pampa era diferente a la que era ahora, el norte estaba lleno de monte,
y la agricultura y la intensificación de esa agricultura, por supuesto que varió ese ambiente. Pero no nos olvidemos que así como somos clientes de innovación y conocimiento, también somos parte de ese ambiente y somos parte de la modificación de ese ambiente. El proyecto Sinergia trata de poner ese conocimiento en manos de los productores para que con información podamos definir mejor la calidad en la decisión que vamos tomando. Así como cambia esta naturaleza, la naturaleza de la economía, sobre todo en esta Argentina, y bueno, estos cambios climáticos que surgen y que nos dejan hoy encerrados acá, hablando a través de una computadora, hace que las decisiones las tengamos que tomar diferentes. Pero no por eso tenemos que dejar de informarnos y de tener datos de calidad. El sistema productivo es un sistema, y como tal tiene distintos ejes, y no podemos poner mucho énfasis o más énfasis en algunos componentes que en otros. Entonces, la conducción de ese sistema productivo tiene muchos ejes y tenemos que atender a todos. Es tan voraz el tiempo y nos va llevando, tratando de ir definiendo distintas decisiones, que muchas veces vamos siempre a lo urgente y dejamos de tomar en cuenta lo importante. El conocimiento del suelo es un pilar. El conocimiento del ambiente o la ambientación de los suelos o de la eficiencia que tiene distintos tipos de suelo es un dato muy importante. El manejo de las malezas, prever el consumo de agua a través de las malezas, cómo generar cobertura, qué calidad de cobertura, y un montón de situaciones que hacen que nosotros podamos ser más productivos, menos productivos, pero también más sustentables, esa palabra que estuvo tanto tiempo de moda y que muchas veces nos deja solamente con la idea. Nosotros queremos bajar todos esos conceptos y encontrar un lugar donde podamos transmitir ese conocimiento hacia una innovación y que llegue, por supuesto, al cliente con una idea muy clara. Evidentemente necesitamos cambiar nuestra forma de pensar o mejorar nuestra forma de pensar para modificar nuestra forma de hacer. Así que bueno, esa es la idea de qué es Sinergia Stoller. Y bueno, me encantaría que cada uno de estos pilares ayude a definir un poco qué hace cada uno. Entonces, Leandro, me gustaría preguntarte, ¿cómo ves vos, digamos, en este sistema nuevo o en lo que se viene en la agricultura respecto de la digitalización de la agricultura? ¿Qué es eso? Bueno, la digitalización de la agricultura también es otro de los conceptos de los cuales se viene hablando mucho, ¿sí? Yo considero que no es otra cosa que tener un poco más ordenada la información, ¿no? Saber qué hacer, y primero lo que vos hablás de conocimiento. El conocimiento es saber lo que pasa, saber qué hacer con lo que pasa y saber cómo hacerlo. Entonces, por eso coincido con vos en que esto es un proceso, son procesos, y no se puede ver como esfuerzos individuales, sino que tiene que tratarse holísticamente. Y eso es como el principio de lo que es la sinergia, ¿no? Una sinergia es cuando se suman diferentes partes para producir algo que es más grande que las partes individualmente, que la suma de las partes individualmente. Entonces, dentro de esto, la digitalización es justamente algo que te permite ordenar todo ese proceso. Tener la información de qué pasó en el campo, digamos, en tu lote, en cada metro cuadrado, cada vez con mayor precisión, planificar hacia adelante qué es lo que vamos a hacer, y interactuar con digamos, tanto los sensores que me traen esa información de qué es lo que pasó, como con la maquinaria y los actuadores, como decimos los electrónicos, que permiten afectar a ese sistema. Perfecto, excelente. ¿Y vos, cuál crees que es el rol de Auravant y por qué Auravant, en este caso,
en sinergia y dónde crees vos que se unen todos estos engranajes que decías vos, los actuadores. Bueno, yo creo que Auravant ha desarrollado capacidades muy buenas en cuanto a los procesos, ¿sí? A justamente a permitir, nosotros nos vemos como un gran habilitador, porque justamente apuntamos a ayudar a los expertos, todo este conocimiento del que vos hablabas cuando decías, esto es una ciencia exacta, sí, es una ciencia exacta, pero es multivariable, tiene muchísimas variables, entonces requiere de expertos. Y esos expertos están distribuidos en distintos lugares y tienen conocimientos de distintas cosas en mucha profundidad. Entonces, lo que nosotros permitimos a través de nuestra herramienta, particularmente con los expertos agronómicos, que son los usuarios de Auravant, es que este intercambio de conocimiento empiece a producirse en lugares y en formas en las que antes no se producía, digamos, al tener esa información, poder interactuar. También nosotros lo vemos de una forma abierta, nosotros compartimos esa idea de que queremos que esto sea hacerlo para mejorar cómo se produce y no solamente con la beta comercial, digamos. Entonces, dentro de lo que es Sinergia Stoller, Auravant, digamos, es esa pata de expertise en este proceso de digitalización que se suma a el liderazgo que tiene Stoller en productos, ¿sí? Como vos decías, Jerry Stoller buscó promover el bien de las personas y lo logró haciéndolo con tecnología de producto. Entonces, ustedes son líderes de productos, nosotros sabemos hacer otra cosa, que es la parte digital, y ahí es donde, este es el rol que vamos a ocupar acá para permitir potenciar, digamos, tanto los productos y, por supuesto, las otras patas de las que vamos a hablar ahora más adelante. Buenísimo, buenísimo. Seguramente voy a volver con alguna pregunta más para vos, Leandro. Y bueno, Wenceslao Tejerina, un experto en suelo. El suelo es una ciencia oculta casi, ¿no es cierto? Pero tiene mucho de ciencia, se sabe un montón del suelo y la adaptación de esa tecnología es como que todavía le está faltando mucho. ¿Vos cómo ves eso? La diferencia entre nutrición y fertilización, que tanto te hemos escuchado hablar en tus charlas, ¿cómo es eso? ¿Nos podés volver a explicar? Sí, claro. En realidad es la diferencia, digamos, no es la diferencia entre fertilización y nutrición de cultivos, no es una definición caprichosa. Nosotros asesoramos empresas, productores, chicos, medianos y grandes a lo largo de toda la Argentina, y lo que hemos visto es que en general mucha gente quiere fertilizar, pero nos encontramos con que poca en realidad cumple los requisitos de la nutrición. O sea, se aplica fertilizante, pero lo que hemos visto es que muchas veces se hace con la fuente inadecuada, fuera de tiempo, digamos, con varios errores que nos hacen comprender que no se entiende del todo el concepto. Es más, es conocido, pero muchos productores fertilizan sin un diagnóstico, ¿no? La verdad que nos encontramos con clientes que nos proponen armar estrategias de fertilización o nos piden recomendaciones de fertilización y no tienen un diagnóstico de suelo, ¿sí? No tienen un análisis de suelo desde el que podemos partir nosotros para conocer cómo responder, digamos, a su requerimiento. Y creo que aquel que empieza a hacer algún diagnóstico ya empieza a hablar de nutrición de cultivo, ¿sí? Y aunque, bueno, creo que todos lo saben, pero en Argentina se hace muy poco análisis de suelo, se hace muy poco diagnóstico, y entonces, bueno, nosotros desde Agroestrategia es una cosa que proponemos permanentemente, ¿sí? Que se arranque se inicie con un diagnóstico, ¿no? Un poco es el concepto. Puede ser muchísimo más complejo, pero yo creo que haciendo análisis de suelo ya avanzamos en una primera etapa. Ok, buenísimo. ¿Por qué crees que la adaptabilidad o el ejercicio o la brecha entre nutrir y fertilizar todavía es tan grande y que el productor no hace esos análisis de suelo? Porque al final es un ahorro, digamos, porque con un análisis de suelo se pone una limitante
sabría qué es lo que le está faltando, y en la paradoja de decir, che, muy fácilmente un médico me pide un análisis de sangre y yo ni dudo, lo hago, se lo doy al médico, el médico lo mira y me receta algo que es lo que me esté faltando. ¿Por qué no ocurriría eso, digamos, en forma natural en la agricultura? Mira, en parte para contestarte eso, yo lo que entiendo es que mucha de la tecnología se desarrolló en un principio en Pampa Húmeda, y Pampa Húmeda hace un tiempo tenía uno de los mejores suelos del mundo. Entonces creo que es una cosa cultural donde la fertilización o la nutrición de cultivos, si nos ponemos a pensar, es relativamente nueva, ¿sí? Relativamente moderna. Yo creo que eso en zona extrapampeana a lo mejor es diferente. Nos encontramos en algunas áreas donde la cuestión química del suelo es bastante más pobre y los productores están acostumbrados a fertilizar, a aplicar nutrientes porque, digamos, saben que sin eso no se produce. Lo mismo ocurre en otros lugares del mundo. Y creo que esa bondad del suelo en algún momento hizo que los productores, digamos, la utilizaran, digamos, en buena forma, no la critico. Pero bueno, hoy los suelos de la Argentina no son lo que eran, ¿sí? Nosotros que hacemos análisis del suelo lo vemos permanentemente, digamos, la calidad de los suelos, no solo química, ¿no? Porque al hablar de nutrición de cultivo, como decía antes, no puedo dejar de lado la cuestión física, no puedo dejar de lado la cuestión microbiológica, digamos, no puedo dejar de lado no solo lo químico, sino la integración entre todo eso. Entonces, entiendo que, bueno, como te decía, los suelos no son lo mismo de antes, químicamente vienen perdiendo muchísimos nutrientes, entonces creo que los productores tienen que empezar a sumar, a cambiar a lo mejor el modelo, a pensar en otra forma de manejar la nutrición, no solo sumando nutrientes, sino tener en claro cuál es la problemática que tienen, a qué quieren apuntar. Mirá, hay una gráfica que yo siempre muestro, que sé que a vos te gusta mucho, que es que si el potencial de rinde es el 100%, el productor argentino en los cultivos llega a un 35% de ese potencial. En eso el productor argentino es excepcional, porque ese 35% que llega, digamos, lo hace muy eficientemente, y bueno, y lo defendemos muy bien, lo defendemos con toda la tecnología que tenemos. Ahora hay un 65% de ese potencial que la verdad que no lo estamos alcanzando. Entonces, entiendo yo que eso sucede porque hemos alcanzado en un momento ese rinde del 35% y lo defendemos a muerte. Pero a lo mejor es más arriesgado salir de esa zona de confort y proponer, digamos, avanzar y obtener parte de esa rentabilidad que nunca la hemos tenido. O sea, ver lo que nunca hemos tenido es bastante más difícil conceptualmente. Entonces entiendo que la técnica o que la nutrición vaya atrás de eso. Y paralelamente a eso me parece que también un poco el modelo que nosotros estamos manejando actualmente va a ir cambiando o tiene que cambiar. Y entiendo que la nutrición va a acompañar eso, ¿no? Buenísimo, gracias, Wenchi. Luis, 35% de ese potencial de rendimiento está apuntado al control de factores bióticos, malezas, insectos. Desde tu mirada profesional y de tu experiencia en un montón de cultivos, ¿cómo ves vos esta mirada? ¿Cuál sería tu mirada clave respecto del diagnóstico de la sustentabilidad? Porque al final, si estamos alcanzando ese 30% de rendimiento, estamos perdiendo mucho por ganar. Sí, efectivamente, Agustín. En el mundo de las malezas, yo hace como 5 años atrás empecé esa prédica, como decía Wenceslao, la charla empezaba con una prescripción de un facultativo, de un médico, que me daba todo un listado de análisis para hacer. O sea, yo había tomado una de estas recomendaciones del médico y le había hecho una foto y le había puesto en la presentación. Y le decía a los productores, ustedes van al médico y lo primero que hace el médico, le da una aspirina para solucionarle el problema de ese momento, le da una batería de análisis, radiografías, y lo manda a su casa diciéndole, cuando termine todo esto, véngame a ver.
nosotros somos un ser biológico, lo mismo que es una planta. Por lo tanto, ¿por qué no lo mismo con respecto a la planta? ¿Por qué no empezamos realmente por un diagnóstico de todo el establecimiento? O sea, yo me aboco a la parte de maleza, pero me parece que nos hace falta tener en claro un diagnóstico. No podemos trabajar en el aire, y estamos acostumbrados en el sector agropecuario, hay muchos productores que están acostumbrados a trabajar en el aire. Entonces, si yo hago un diagnóstico, hago una planificación, lo primero que estoy haciendo es obligarme a respetar un plan. Y eso me ordena. Y cuando me ordena, me hace ganar plata. Y la primera evidencia de eso, que es impactante, es llegar al galpón de un productor. Cuando uno llega al galpón del productor, uno se da cuenta qué productor tiene adelante. Hay galpones que están perfectamente acomodados, fertilizantes por un lado, herbicidas por otro, herbicidas, insecticidas para maíz, herbicidas, insecticidas para soja, y otros que son un caos. Y cuando son los caos es cuando suena el teléfono y dice, ingeniero, usted sabe, el empleado no se dio cuenta, puso 25 gramos de mesulfurón en un lote, ¿qué le parece? ¿Qué podemos...? ¿Y cuánto cuesta eso? ¿Cuánto costó no permitir que un lote de 100 hectáreas entre en producción este año en lo que yo quiero? Y eso hace el ordenamiento. Y eso empieza con un diagnóstico y una planificación. Y cuando entramos en el mundo de los plaguicidas, de los fitosanitarios, en Córdoba principalmente, que estamos con una ley de agroquímicos, debo prever qué voy a hacer en cada lote en función de la ubicación que tenga ese lote. Y lo tengo que tener claro, para no tener conflictos con la ley. Y tiene que haber una prescripción que me haga el ingeniero agrónomo. Entonces, mal el ingeniero puede decirme qué voy a hacer yo si yo no tengo un diagnóstico de mis lotes. Entonces, queremos controlar males y no sabemos qué males hay en los lotes. Queremos fertilizar y no sabemos qué cantidad de nutrientes tengo y cuál es el consumo que va a tener la planta que puse en ese lote. Entonces, parecería ser que la inversión que se hace en el diagnóstico me quita rentabilidad. Y es totalmente lo contrario. Está muy bien. Entonces, yo creo que es el puntapié inicial de esto. Y es el motivo por el cual, cuando me invitaste a esta reunión, dije, sí, me gusta la idea, porque yo creo que, algo que mencionó al pasar Wenceslao, el sistema productivo como lo conocíamos, creo que está llegando a sus últimos momentos. Es importantísimo para el sector empezar a ver que hay que hacer cambios. Y uno de los primeros cambios que se empezó a esbozar como algo interesante en las zonas donde no se puede hacer doble cultivo, que son muchas hectáreas en la Argentina, son los puentes verdes. Es pensar en los cultivos de cobertura. O sea, meter un cultivo en un periodo que no hay para tener actividad biológica en el suelo, para generar materia orgánica, para generar bioremediación, para removilizar nutrientes de capas más profundas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, un montón de cualidades que tienen estos cultivos, y hay muchísima información generada en la Argentina, pero no está hoy puesta en el campo. No podemos decir que no la tenga el productor, está disponible, se puede acceder. El tema es cómo eso yo lo llevo al campo, cómo eso yo me lo apropio y lo empiezo a usar en mi establecimiento. Gracias, Luis. Luis, nosotros muchas veces hemos tenido charlas y muchos kilos de hierba mateando, y hemos hablado de que a veces es como que vemos dos Argentinas, ¿no? Divididas básicamente por distintos ecosistemas o agroecosistemas. Digamos, dijimos que del centro de Córdoba hacia el sur es potenciar rendimiento, básicamente, y del centro de Córdoba hacia arriba era defender el rendimiento. Eso, ¿cómo lo ves
es una pregunta y te la integraría con lo que vos venías hablando. ¿Cómo ves en esta necesidad de generar cambios por parte de los productores o del sistema productivo para empezar a defender ese rendimiento o potenciar los rendimientos? ¿Qué crees que nos está haciendo falta? Y un poquito, cómo, por lo que hemos venido hablando, cómo colaboraría Sinergia Stoller en este sistema productivo. Yo creo que si Stoller tiene la posibilidad de juntar a un grupo de expertos y pueda demostrar que con los diagnósticos acordados y las prescripciones recomendadas y el seguimiento de los lotes, vos llegás a buen puerto, yo creo que sería el mejor efecto de sinergia. O sea, a mí me parece que el productor agropecuario, con mi experiencia, aprende haciendo. Son pocos en ese mundo que son los innovadores, que son los que siempre están buscando algo más. O sea, puede ser el 10% de esa muestra. Que son los primeros que compraron la máquina para siembra directa, que son los primeros que compraron la neumática, que son los primeros que utilizaron un diagnóstico para fertilizar, pero ese es el 10%. Y lo que hace falta es que el grueso del sector acompañe. Entonces yo creo que el productor se está dando cuenta de que tiene que hacer algún cambio. Posiblemente no tenga claro para dónde. Yo siempre lo digo, las malezas son los emergentes de un sistema agotado. O sea, si yo cada año tengo 2 malezas resistentes nuevas, es algo que no está funcionando. Y lo que no está funcionando es el planteo biológico que estoy haciendo para ese suelo, para esa zona. O sea, estoy insistiendo en hacer siempre lo mismo. Y lo mejor que puede hacer la naturaleza para acomodarse es que siempre vos hagas lo mismo. O sea, la naturaleza es una fuerza continua de cambio, pero necesita tiempo. Entonces, si yo la acoto en 3-4 meses, es muy difícil que la naturaleza se acomode. Ahora, si yo le doy 5 años, y la naturaleza va a tener los mejores jugadores para tener en esa cancha. Entonces, yo creo que es interesantísimo que el productor recoge el guante. Lo decía yo cuando empezamos en el año 2013 a difundir el tema de cultivos de servicio en el centro de Córdoba. Y lo decía, y lo seguimos haciendo hoy con el tema de planificación, diagnóstico y planificación, yo tengo que tomar la decisión de hacer algo, no sé qué, tengo que tener confianza en lo que me proponen, y si tengo 500 hectáreas, puedo probar en 50. Cosa que yo me dé cuenta que yo soy capaz de llevar adelante ese cambio. Esas 50 hectáreas no me van a cambiar el amperímetro de la ecuación económica del año, pero me pueden dejar mucha enseñanza. Porque lo hice yo, lo hice en mi campo, acepté lo que me propusieron, y si eso mejora el resultado final, es el camino que debo emprender. Después se verá cómo conjugamos una serie de factores en nuestro país bendito, que es la economía, que son los precios, pero no podemos trabajar sobre un sistema biológico pensando en el sistema financiero y una renta a los 6 meses. Es imposible llevar adelante en biología nada en ese tiempo. La experiencia que tienen nuestros productores lamentablemente hace que ese factor dentro de la toma de decisiones tenga un peso muy grande. Muy bien. Básicamente estamos hablando de... Perdón, yo no sé si dije, pero abajo en la barra de herramientas hay un lugar para hacer preguntas, así que a los que están escuchando, si quieren hacer preguntas, vamos a dejar un espacio para contestar las que podamos, y si no las vamos a contestar después. Estamos hablando básicamente sobre procesos, digamos, la planificación y el sistema es una ruta de toma de decisiones, y estamos hablando básicamente de 2 equipos, digamos. El equipo de una tecnología de insumo, que evidentemente
está agotada en la forma en que la veníamos aplicando. Una tecnología de procesos, o sea que básicamente estamos hablando de que con lo que tenemos podemos andar muy bien, pero nos falta la gestión, por eso era la planificación. Leandro, para vos, ahí que estás en España, ¿cómo puede colaborar Auravant con esta tecnología de procesos, ayudarnos a enfocar esos procesos y hacer un seguimiento? No, vos fíjate que hay palabras que yo vengo escuchando lo que dice Luis, que es espectacular, y hay palabras que se repiten continuamente: proceso, sistema, orden, ¿sí? Tener un orden en los datos, planificación, en este cambio de paradigma, empiezan a ser cosas muy importantes. Y ordenarse, digamos, tener una gran cantidad de datos ordenados de forma tal que les pueda sacar provecho, es muy difícil en una herramienta analógica, digamos, en un cuaderno físico, si no tenemos esa tecnología digital que nos permita tener todo en ese lugar. Auravant es bastante más que simplemente un sistema que te permite ordenar. Tiene una gran ventaja que es muy sencillo de usar, y eso obviamente te baja las barreras para que ese 10% deje de ser un 10% y mucha gente se anime a probar cosas, ¿no? Pero además de eso, lo bueno de Auravant es que en el mismo lugar tenés muchas funcionalidades que te ayudan a sacarle provecho a esos datos, a trabajar con esos datos georreferenciados, digamos, las muestras de suelos, los mapas de rinde, los mapas de suelos, las altimetrías, etc. Y podés empezar a combinar, a hacer ambientaciones, a extraer prescripciones para utilizarla en la maquinaria, y a tener guardado todos esos datos en una forma en la cual, si quiero mejorar el año que viene, puedo trabajar incrementalmente sobre lo que ya hice, y no tengo que empezar de cero porque lo que tenía estaba en un cuaderno. O sea, combinamos el orden con la complejidad. Y déjame que, digamos, con la solución a la complejidad, ¿no? Y déjame que te cuente algo que a mí me parece clave que estamos haciendo. Para que haya una sinergia, es muy difícil que haya una sinergia en un ambiente cerrado, donde cada uno no comparte, porque justamente hace falta que se comparta. Y esto que pasó en otros ámbitos, en otros sectores, de que haya plataformas abiertas, en el agro, porque venimos demorados con la digitalización, no venía pasando, y justamente lo que te decía de los conocimientos muy estancos y en distintos lugares, nosotros empezamos a ver que hacía falta que no solamente innovemos nosotros, sino que dejemos que cualquiera pueda innovar, y que teníamos la capacidad, por cantidad de datos, por la interconexión con diferentes sistemas, aplicación móvil, etcétera, de ser ese lugar donde muchos puedan innovar, poner sus modelos agronómicos, sus procesos de negocio, ¿sí? Y lo que hicimos fue abrirla, la plataforma, completamente. Si bien todavía no lo hemos comunicado, pero acá es medio una primicia que estoy dando, estamos permitiendo que cualquier desarrollador, sea empresa, individuo, investigador de una institución agronómica, pueda agregar su propio software arriba de Auravant. Y para eso le vamos a simplificar también eso. Va a haber un portal de desarrollador para que puedas hacer esas cosas fáciles, que no tengas que aprender, digamos, a diseñar una plataforma, sino que ya te puedas subir con lo que ya está. Es un gran desafío y no lo ha hecho nadie hasta ahora, y nosotros lo tenemos ahí a puertas de lanzarlo, lo vamos a lanzar en los próximos meses, pero ya hay varios de estos desarrolladores, instituciones y empresas que se han subido, incluso tal vez hagamos algo con Stoller a futuro, que va a permitir no solamente que sea una herramienta que te permite ordenar los datos y tomar decisiones, sino también que puedas agregarle lo que vos querés, o agregar lo que otro hizo para tener un mejor valor final. Entonces, este paradigma abierto que estamos proponiendo, y que gracias a Stoller también lo estamos pudiendo llevar al mercado más rápido, creo que es clave para que se produzca efectivamente ese cambio en la forma de hacer las cosas, y que seamos nosotros los que venimos de Argentina, que tenemos estas capacidades, un poco a veces porque no queda otra, ¿no? De llevar esta innovación a otros lugares del mundo. Excelente, muy bien. Una pregunta más, cortita. Tenemos un sector muy importante de Argentina, que es la de cultivos intensivos, Sí. que son superficies chicas y a veces se sienten desplazados de
de las grandes superficies sojera, triguera, maicera. ¿Nos podés dar alguna solución, alguna buena noticia al respecto de poder monitorear estos cultivos intensivos? Sí, totalmente. De hecho, bueno, como vos contaste en algún momento, yo estoy en España en este momento. Auraban está acá porque, bueno, estamos incubados por la Agencia Espacial Europea, que es como la agencia, como la NASA, pero de Europa, ¿no? Que es dueña de muchos satélites que nosotros utilizamos. Y en España en particular, los cultivos perennes, intensivos, son de los más rentables, de los que más valor generan, y ahí es donde nosotros queríamos también que nuestra tecnología sirva, porque también tenemos muchísimos de esos cultivos en Argentina y había más oportunidades de sinergia y de complementariedad entre los mercados si podíamos hacer que nuestra herramienta sirva. Entonces, digamos, a la infinidad de capas que ya se podían subir en Auraband, como las que te nombré anteriormente, ya hace un par de meses que los agrónomos pueden subir imágenes de dron, ¿sí? Entonces la resolución, además de la resolución de satelital, que hoy tenemos capas de 10 metros, 3 metros y 0,8 metros, si la práctica agronómica de este 10% que ya adoptó tecnología de precisión utiliza, por ejemplo, imágenes de avión o imágenes de dron, las pueden subir directamente en la plataforma, y todo lo que hacían con las otras capas lo pueden hacer también con este tipo de imagen, así que creo que es algo muy bueno, una muy buena noticia para ese tipo de cultivo en Argentina y bueno, en todos los lugares donde estamos. Muy bueno, muy bueno. Wenceslao, esta ambientación, este conocimiento visto desde arriba, pero con mucha precisión, ¿cómo crees que le suma a Sinergia en la combinación del entendimiento del suelo con la visualización general, el pantallazo general, viendo el bosque, vamos al árbol y lo tratamos al árbol? ¿Cómo lo ves vos desde tu área a este tema? Agustín, clave, o sea, bueno, hace 20 y pico años que estoy en esto. Nosotros arrancamos caminando por el lote con barreno y lo veíamos permanentemente. Vos clavabas un barreno en una parte de un lote y en otra y te das cuenta que el suelo era diferente, que venían de antecesores distintos, que había que hacer algo diferente ahí. Digamos, lo veíamos claramente. En un principio no teníamos ninguna herramienta como para poder diferenciarlo. Imagínate, nosotros tenemos clientes, hay un cliente que la verdad que nos reímos permanentemente, tiene un lote que tiene 500 hectáreas en Entre Ríos. Imagínate, y en Entre Ríos, imagínate la heterogeneidad que tiene, y lo maneja como un único lote, y la verdad que tiene, no sé, tiene una heterogeneidad increíble. Entonces, bueno, herramientas como la de Auraban para manejar ambientes, digamos, son claves. Coincido plenamente con lo que dice Leandro, también cumple con una función de organizar la información, porque en eso, cuando nosotros propusimos a muchos clientes nuestros empezar a manejar por ambientes o a ir hacia la historia de los lotes, como para conocer un poquito más de dónde venían y tratar de explicar, digamos, alguna cosa que veíamos en los cultivos, eso se veía en un cuaderno. Generalmente el que tenía anotado algo, el que tenía un registro, era un cuaderno donde llevaba toda la información. Entonces, desde ese punto de vista, pero yo entiendo que no solamente para la nutrición de cultivo, entiendo que para todas las áreas, el tema de poder ambientarlo, caracterizar los ambientes, poder organizar la información, tener una historia de cada lote con toda la información, y empezar a cruzar toda esa información, me parece que no creo que nadie puede criticarlo eso, al contrario, me parece que nos beneficia a todos y que potencia todo lo que nosotros hacemos, sin duda. Buenísimo. Bueno, vamos a empezar a ir contestando algunas preguntas y yo voy a contestar una parte y me gustaría que Luis me complemente la respuesta. Dice, ¿cómo sería la implementación de Sinergia? ¿Por dónde debería empezar para manejar la integración de las herramientas? Como dijo Leandro, de manera extraordinaria, digamos, no puede existir un sistema cerrado que produzca frutos. Los sistemas tienen que ser abiertos y por eso Sinergia Stoller está interesada en hacer un circuito abierto. Luis Lanfranconi está en este momento sentado a la cabecera de la mesa técnica desde el punto de vista de los cultivos.
la digitalización de la agricultura en manos de Auravant, y Wenchi Tejerina con el conocimiento y el entendimiento del suelo. Nosotros, desde Stoller, como instrumentos de campo, vamos a ir transmitiendo y hacer extensiva esta tecnología, pero para integrar todo el conocimiento posible hacia el productor, hacerle llegar al productor el conocimiento. La forma de organizar es empezar a digitalizar, empezar a tener conocimiento y empezar a apuntar, y lentamente esto tiene que ser una gimnasia, y nosotros tenemos que aprender con gimnasia. El aprendizaje, como definición, es el cambio en la actitud. No es que yo sé más o sé menos y sigo haciendo lo mismo. Si yo hago lo mismo, no aprendí nada, pero si cambio mi actitud, sí. Entonces, otra vez, largas charlas que hemos tenido con Luis hablando sobre el modelo y sobre, lo dijo bien, digamos, cómo deberíamos atacar este problema y cambiar la actitud para equivocarnos en pequeñas proporciones y no producir un cambio tan grande en nuestra forma de hacer las cosas, que venimos bien, pero podemos hacerla mejor. Entonces, como decía Luis, si tenemos 500 hectáreas de productivas, bueno, empecemos con 50 hectáreas. Pero me gustaría que esa definición la termine de comentar Luis, si te parece bien. Mira, una herramienta que apareció muchos años atrás, que los otros días lo comentábamos, es los mapas de rendimiento. Los mapas de rendimiento te daban, a nivel de detalle dentro de un lote, cuál había sido el rendimiento final de ese cultivo. Cuando yo vi los primeros mapas en mi escritorio, lo primero que dije, qué fantástica esta información, porque estamos viendo lo que nos falta. Y no se recogió ese guante. De hecho, se dejó de usar. Y era en el momento ideal que vos tenías tu pregunta como productor, decir, che, si en el lote tengo 10.000 kilos de maíz, 6.000 kilos, mi preocupación es saber qué pasó en los 6.000 kilos, no en los 10. Porque lo interesante sería que ese lote rinda en toda su superficie 10.000 kilos. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Qué ocurrió? ¿Y cómo empiezo a investigar para mejorar eso? Y eso trae de la mano, o sea, los procesos de aprendizaje nos van a permitir también hacer cambios importantes en el día a día. ¿En qué sentido? Yo soy un enemigo en el alquiler anual de un campo. Es más, se lo he dicho a políticos amigos, debería haber una legislación que me impida. ¿Por qué? Porque yo necesito dar previsibilidad y necesito tener una continuidad de acciones en un lote para ver las mejorías. Entonces, si el 60% del campo argentino se alquila accidentalmente por cosecha, es imposible que ese productor que está en ese campo piense en mejoras. Entonces, ¿dónde tenemos que apuntar? Bueno, a ese productor que todavía sigue teniendo un pedazo de campo propio, ver cómo puede hacer para que mejore. Y ver si después si esa experiencia se puede trasladar a los campos alquilados. Y si con esa información en la mano logramos que haya legislaciones que vayan a favor del sistema productivo. Y que digan, no señor, de ahora en más los campos se alquilan 5 años. Entonces, tener otra forma de administrar el proceso productivo. Y los desafíos son inmensos. Si el productor nos escucha decir, estos están soñando, estos son una utopía total, estos no saben en qué país viven. Yo hace 40 años que trabajo con los productores agropecuarios como extensionista. Conozco el país que teníamos. He sido productor agropecuario. He sido. O sea, el tiempo pasado. La realidad es que los cambios son enormes, pero hay que empezar. Hay que empezar. Tengo que dar el primer puntapié. No puedo
como decía Einstein, si siempre hacemos lo mismo, la respuesta va a ser igual. O sea, yo tengo que cambiar algo para empezar a tratar de ver que haya otra cosa distinta. Entonces, es una obligación que debe tener aquel que está en el sector agropecuario. Y es mínima esa obligación pensando en el desafío que lleva adelante todos los años. Porque hay que tener mucho temple, para no decir otra cosa, arriesgar la cantidad de dólares que se arriesgan a Caro Cruz para ver cómo me va. Tal cual. O sea, yo creo que es importantísimo hoy, hay muchísimas herramientas para que ese riesgo pueda minimizarse en parte. En eso puede ayudar la tecnología, en eso puede ayudar la suma de las partes, en eso puede ayudar esto que es sinergia de Stoller. Muy bien. Acá tenemos algunas preguntas para Leandro. ¿Qué avances tecnológicos llegarían en los próximos años de la mano de las herramientas digitales? ¿Y cómo ves el uso de drones en cultivos extensivos? Bueno, las respuestas están a las dos preguntas, la veo un poco vinculada en los nanosatélites, ¿no? En cultivos extensivos, el uso de drones es muy desafiante por varias limitantes técnicas que tienen los drones, que sobre todo lo que es la autonomía, ¿sí? Cuánto tiempo pueden volar y cuánto te lleva a hacer ese vuelo, bueno, es complicado, es complejo. Nosotros comenzamos hace un tiempo atrás con eso y sabemos la dificultad que tiene. Por otro lado, hay tecnologías que vienen creciendo muy rápidamente, que son las de los nanosatélites, que son satélites pequeñitos, algunos de un tamaño así, digamos, otros un poquito más grandes, que cada vez hay más empresas que los ponen en órbita, porque tienen la gran ventaja que cuando sale un cohete que normalmente pone en órbita 1 o 2 satélites, de estos pone en órbita 70. De hecho, muchos estuvieron viendo los satélites de Elon Musk pasar hace un tiempo, que se ve a la noche, a veces depende del día, se ve como una estela de muchos puntitos. Esos son para comunicaciones. Pero también hay una red cada vez más grande de nanosatélites de observación de la Tierra, digamos, que se va poblando, y eso permite tener mucha más frecuencia y mucha más resolución. Entonces, ahí compite en estas decisiones de ambientes, compite muy fuerte con el dron en cultivos extensivos. El dron, cuando empieza a resolver estos problemas de vuelo autónomo y autonomía, son dos cosas distintas, ¿no? El vuelo autónomo es que vuele solo, y que si se le cruza un pájaro lo esquive, y no se rompa, o no haga algo peor. Y la autonomía es que pueda andar, digamos, volar el tiempo suficiente para que sea económicamente viable. Ahí el dron va a tener, tanto en lo que es detección de temas con mucha resolución, que un satélite nunca va a poder, digamos, si quiero contar flores o plantas, pero con mucha más, o quiero ver una roya muy en definición, alguna incidencia, y también para aplicación, ¿no? Para lo que es aplicación, los drones cuando tengan más autonomía, digamos, lo que es el almacenamiento, las baterías, etcétera, permitan hacerlo, va a permitir que vayamos por la ruta mirando que los drones van aplicando solo y no tenemos que ni interferir con eso. Yo creo que eso es algo que está mucho más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Pero bueno, como siempre, muchas veces las limitantes para la adopción de la tecnología, y el caso de la agricultura de precisión no escapa a esto, somos las personas. Es más diferente cambiar una cabeza que cambiar una tecnología. Así que ahí, cada uno de nosotros en esto tenemos que aportar nuestro granito de arena. Excelente. Bueno, gracias. Wenceslao, para vos, el porcentaje realizado de análisis de suelo y foliares en Argentina es bajo, es muy bajo. ¿Cuál es el principal motivo por el cual no se hacen? Bien. Uy, qué tema me tiraste. En realidad, a ver, me parece que es un poco cultural, es lo que hablaba Luis. Nos encontramos con muchísimos productores, como decía antes, que la verdad proponen una estrategia de fertilización y me consultan a ver qué me parece, si está bien, y no tiene un análisis de suelo. O sea, en realidad no se sabe de qué situación inicial parten,
entiendo que viene relacionado con lo que mencionabas antes. Los productores hacen como un prueba y error, ¿no? Si yo estoy obteniendo un rinde que considero aceptable con un manejo que es el que hice, voy a continuar con esa regla, ¿no? Entonces, siento que es una zona de confort en la que, bueno, si yo hice esta fertilización este año y me fue bien, digamos, la voy a ir manteniendo y la voy a ir repitiendo. Un poco lo que proponíamos antes es salir de ese esquema, porque entiendo que tiene muchísimo por ganar y por cambiar. Entonces, no te hablo de un análisis foliar, porque creo que si no se están haciendo casi análisis de suelo, no voy a proponer un análisis foliar que digamos, aunque es una herramienta, digamos, muy interesante, pero yo creo que sin duda, digamos, de la mano con lo que está contando Leandro, cómo avanza la agricultura por ambiente y que no tengamos un diagnóstico inicial, me parece una locura. Es un poco también lo que hablaba Luis del médico. La verdad que los mismos productores están tan acostumbrados a ir al médico y que les den una batería de análisis para realizarse y en el campo no lo hacen, que parece una locura. Te digo, va cambiando. Nosotros vemos que a medida se están haciendo cada vez más, ¿sí? Y hay zonas donde sí o sí se hace y otras no. Te volvería a decir que a lo mejor Pampa Húmeda es una zona donde, por lo que mencionaba antes, por la virtud de los suelos, no se hacía. Pero entiendo yo que eso va a ir cambiando. Igual, para que tengas una referencia, Argentina hace un análisis de suelo cada 300 hectáreas. Y Estados Unidos hace un análisis de suelo cada 30, o sea, 10 veces más. Salvando la distancia de Estados Unidos a Argentina, digamos, creo yo que tenemos muchísimo para avanzar en eso, ¿no? Otra cosa que a lo mejor te puedo sumar, pero que sí me llama la atención, es que muchos técnicos no sabemos de interpretación de resultados de análisis, porque también me encuentro con esa problemática. Hay productores que proponen hacer análisis de suelo y después no saben qué hacer con eso, un poco lo que contaba Luis de los mapas de rendimiento, ¿no? Entonces, tenemos muchísimas consultas que son resultados de análisis, no son de nuestro laboratorio, sino que son de otros, pero que nos piden, por favor, que interpretemos o que le digamos qué hacer con eso. Entonces, entiendo que programas como esto, como Sinergia, van a ayudar a eso. Lo que podemos hacer es proponer, digamos, un diagnóstico, ayudar a los productores a interpretar eso y a decirles en parte qué hacer con una integración de todas las partes, ¿no? Creo que es. Espectacular. Me sumo con tu comentario al final para contestar una pregunta que es para Stoller, que dice, ¿cómo hacemos técnicamente y comercialmente para fertilizar soja y maíz de manera más amplia en la mayoría de los productores que están perdiendo rendimiento y que consideran la aplicación foliar o en algunos casos de base o refertilización como un costo y no como una inversión? Yo creo que la base, justamente, digamos, lo que queremos acá es integrar conocimientos. La integración de conocimientos nos lleva a medir cuál es el efecto que yo quiero tener en el cultivo cuando hago una aplicación. Cada factor, cada acción que hacemos nosotros produce un cambio ambiental. Somos parte del ambiente y somos modificadores del ambiente del cultivo. Las plantas están evolutivamente desarrolladas para persistir. Así que a la planta no le interesa morir con 3 granos por planta, porque con 3 planos por planta, el negocio de una semilla viable a 3 es un negocio para la evolución y la perpetuidad de esa planta. Nosotros estamos exigiendo al sistema que produzca el máximo potencial posible. Entonces, en la medida que nosotros entendamos desde todos los pilares que componen la agricultura, qué factor de rendimiento necesito ir fijando desde la semilla hasta la cosecha, si nosotros vamos entendiendo y vamos midiendo cada cosa que vamos haciendo, vamos a ir entendiendo si realmente fue un costo porque no tuvo el efecto que yo esperaba, y tampoco le voy a echar la culpa a algo que no hice tan bien. Entonces, si yo hago mejor lo que tengo que hacer, seguramente vaya conduciendo mi cultivo a una mejor acción.
¿Están de acuerdo en eso, Luis? ¿Estás de acuerdo en esa definición? Creo que sí. Me parece que sí, que es la correcta. O sea, eh, Te puse en un brete malo. eh, nosotros somos responsables de lo que va a pasar. Nos tenemos que hacer cargo. En mi experiencia con los productores, siempre el problema es tranqueras afuera. Y yo creo que los primeros problemas empiezan tranqueras adentro. Nada más que es muy fácil echarle la culpa al que está del otro lado del alambre. De este lado yo soy el responsable. Eh, yo creo que somos, como vos decís, somos responsables de los cambios. Somos responsables de generar esos cambios. Y podemos generar cambios que sean más positivos que otros. Hay una cosa que es graciosa, lo comentaba con Wenceslao, o sea, si uno miraba la historia de los suelos del centro de Córdoba, eran suelos que tenían 30, 40 partes por millón de fósforo, hoy deben estar en 20, 19, 18, o sea, hemos perdido la mitad. Eran suelos que no hacía falta fertilizarlos con azufre, no hacía falta fertilizarlos con zinc. Hoy tenemos deficiencia en zinc y en azufre. No creo que todos los productores manejen NPK, o sea, la fertilización nitrógeno, fósforo, potasio, eso lo debe conocer perfectamente Wenceslao, y hoy estamos hablando de micronutrientes. Y si hablamos de micronutrientes, ya estamos hablando lote por lote, y sectores del lote posiblemente. Entonces, podíamos bolear 100 kilos de urea, podríamos poner monoamónico, podíamos pasar en todos los maíces una fertilización nitrogenada porque hemos descubierto que el nitrógeno te mejora el rinde. Estamos dudando de fertilizar soja. Pues sí, pero perdón, si al 50% de tu lote lo fertilizaste para maíz, le pasaste nitrógeno. La soja no necesita nada. La inoculaste, supuestamente le vas a aportar nitrógeno que le sale caro, porque le sale más caro el nitrógeno que está en el suelo, y te desligas del compromiso. Y después lloras si no ves los rindes. O si tenés un lote desuniforme. Entonces yo creo que tenemos mapa de rinde, y me parece fantástico lo que decía Leandro, de integrar todo esto. Sí, el rendimiento por un problema de suelo, porque estaba manchoneado, porque había malezas que no las controlaste. Entonces, si el tema es maleza y perdiste un 15% de rendimiento en el lote, y tenerlo en cuenta para el año que viene, tenés que ajustar el sistema, tenés que ajustar la prescripción, tenés que ajustar el diagnóstico para poder hacer una correcta planificación y prescripción. Entonces, estamos trabajando desde la universidad en un proyecto de Big Data para recomendaciones de herbicidas. Y este año hemos hecho unos ensayos a campo. Lo que siempre hemos dicho y siempre, o sea, estamos trabajando porque pensamos que es lo que viene, como dice Leandro. O sea, hoy viene una integración monumental de información y conocimiento. Entonces, cuando nos propusieron esto, que lo primero que uno dice es, nos va a sacar trabajo a los ingenieros agrónomos, después nos pusimos a pensar, dijimos, no, pero nosotros somos unos genios, ¿cómo nos van a sacar trabajo? Bueno, el algoritmo que se armó, que nosotros colaboramos en eso, en los primeros 15 días lo que había prescripto el asesor en el campo estaba mejor, a los 30 días lo que había dicho la máquina estaba igual. Entonces nos agarramos la cabeza y dijimos, che, o le hemos dado muy buena información a la máquina. No, es el potencial que se tiene de analizar una infinidad de datos en un segundo y darte una respuesta. Y eso todavía no lo estamos materializando. Yo creo que Leandro lo tiene claro por la actividad que él desarrolla y por lo que está haciendo, pero cuando tenemos los pies en la tierra y estamos todos los días sembrando y estamos tratando de controlar las plagas, las enfermedades, el descubierto del banco, nos olvidamos que hay una evolución que viene atrás que es monumental, que todavía no hemos tomado conciencia de lo que está en la puerta, y nosotros somos responsables de decir, che, tenemos que empezar a ejecutar esto. Entonces, hay millones de cambios que podemos hacer, tenemos que empezar de poquito, pero lo más importante es como los niños, para empezar a caminar tengo que dar el primer paso.
Y para dar el primer paso no tengo que tener bloqueada mi cabeza. Entonces, tengo que empezar a hacer los cambios. Yo tomaré el tiempo de cómo voy a cambiar todo mi sistema productivo completo, pero en algún punto tengo que empezar a hacer los cambios. Nos ha pasado, que nos han llamado ingenieros, necesito que me dé una mano. No, pero yo tengo lotes muy buenos, yo quiero que usted venga y me dé una mano en el lote más malo. Como mucho gusto, es un desafío para mí. Vamos a tomar el lote más enmalezado, le vamos a demostrar que usted puede mejorar. Es como haría un celado, el peor lote que vos tenés de rendimiento. Así, che, bueno, son esos desafíos que es creatividad. Y yo creo que no podés estar alejado de la creatividad si querés aportar algo en esta sociedad. Así es. Gracias, Luis. Para ir cerrando esta reunión que me encantó, me pareció muy buena, instructiva para todos, y siempre que uno tiene este tipo de diálogo, siempre cambia algo en la cabeza. Y esa es la idea y la función de estas reuniones, para poner palo en el fuego y ir templando ideas nuevas. Básicamente, si arrancamos bien de un diagnóstico, vamos a poder mirar más claramente hacia dónde vamos y en función de una planificación empezar a caminar ese camino que hemos decidido. Y esa planificación nos permite saber dónde nos equivocamos. Y está bien equivocarse porque es prueba y error en muchas cosas, pero si tenemos claro qué estamos haciendo, nos permite esa retroalimentación para entender qué hicimos mal o qué podemos hacer mejor. Respecto de muchas de las cosas que se hablaron y algunas preguntas que aparecen siempre referidas a la maquinaria, es como que la maquinaria todavía no acompaña este cambio tecnológico. Pero lo que dice Luis y lo que dice Leandro también, por supuesto, es que vamos de a poco, empecemos a ir cambiando en la cabeza y sepamos que en 5, en 6 o en X años, qué es lo que necesitaríamos tener. Entonces podemos ir trabajando para eso. Te puedo interrumpir, perdón, pero estaba leyendo esa pregunta de Javier y me pareció muy interesante, porque es algo que suelen decir, voy a ser muy breve porque sé que estamos muy al filo del tiempo. Es verdad, a veces no siempre los contratistas son los que vienen atrás en la tecnología. Hay lugares donde los contratistas son de punta, pero puede pasar que tengas productores de punta en lugares donde los contratistas no lo son, y eso es algo que pasa. Justamente ahí el desafío es cómo hacemos igual, cómo avanzamos, porque los pioneros de la siembra directa también tuvieron que luchar con un montón de estas limitantes. Nosotros en Auraban lo que hicimos ahí para habilitar que se pueda hacer eso es, en el módulo de ambientación, que vos puedas a mano, ¿sí? Perdón, que puedas a mano recortar los ambientes en la forma que vos quieras, cuadrada o marcando puntos en el mapa, de modo tal que después cuando lo estás haciendo en la maquinaria puedas ir con la aplicación y decir, bueno, hasta acá aplico tal dosis o siembro con tal densidad. Y eso es como una forma variable medio a mano, pero que se puede hacer el análisis preciso y después adaptarte a la tecnología que tenés de aplicación. Me parece muy interesante esa pregunta. Excelente, excelente, buenísimo. Para ir haciendo el cierre, Wenchi, ¿querrías cerrar con algo o querés aportar algo más, Leandro, antes de hacer el cierre? No, de mi lado, gracias por la oportunidad. Gracias a vos. Yo lo que te puedo decir es que la verdad que el nombre del programa está perfecto y creo que encierra todos los conceptos y todas las ideas que tiramos. La verdad que en realidad lo que tenemos que hacer es una sinergia entre todos, sumando a los productores en esta sinergia para provocar un cambio. Yo que me dedico a la nutrición de cultivo, a veces tiendo a pensar que con la nutrición de cultivo se soluciona todo, y tengo claro que no es así, pero me alegro muchísimo que se haya dado, digamos, este espacio, me alegra muchísimo este programa, y creo claramente que la sinergia entre todos, digamos, va a producir ojalá produzca un cambio, ¿no? Que creo que es muy necesario. Así que bueno, le agradezco a Stoller, la verdad que le saco el sombrero por la propuesta, y estoy encantado de pertenecer a este programa. Así que bueno, quedo a disposición para lo que necesiten. Gracias, Wenceslao.
Luis, Comparto plenamente lo que decía Wenceslao, me parece que es, o sea, el gran desafío que tiene la sociedad y las empresas adentro de la sociedad es aceptar esto, que entre todos podemos hacer más. O sea, normalmente cuando uno tiene una empresa le parece que su empresa es lo mejor que hay. Y lo tiene que sentir así para todos los días estar trabajando en su empresa. Ahora, si vos sumás muchas empresas, el techo es más alto. Es lo que decía Leandro. La sumatoria de las partes genera la sinergia y vos vas a tener un resultado superior. Entonces me parece interesantísimo, me parece, felicitaciones Stoller por el desafío, me parece que es un desafío por demás de interesante en un momento donde necesitamos sumar fuerzas entre todos para lograr objetivos más altos. O sea que, bienvenido al ruedo, felicitaciones Agustín, felicitaciones en tu persona, Stoller, me parece que es una iniciativa por demás de positiva. bueno, muchas gracias Leandro, Luis, Wenceslao, gracias a todos los que nos están escuchando. Por parte de Stoller, agradecerles a todos por su tiempo y por estar acá, que evidentemente vamos a generar ese cambio. ¿Cómo vamos a bajar este proyecto a la vida real? Muchas veces, digamos, no queremos que apaguemos las cámaras sin llevarnos una idea más clara. Vamos a armar con el departamento técnico y con Stoller, por supuesto, distintos modelos completos, full, en distintas localidades del país, distintas zonas agroecológicas, para ir haciendo ese seguimiento con algunas empresas, algunos clientes que pertenecen a Stoller, y por supuesto abrirle las puertas para mostrar en qué nos equivocamos y cuáles son las cosas que hemos sido certeros. Equivocarse no está mal, es parte del aprendizaje y es muy bueno, pero también es la proporción en que hacemos las cosas mejor. Y de eso se trata, por eso me encanta el concepto general de todos, de decir, abrimos las tranqueras y que el flujo sea un flujo abierto para compartir conocimiento. Mientras más conocimiento se comparta, más aprende cada uno de nosotros y el cambio es más rápido. Así que nada, dejarles un abrazo enorme en esta cuarentena que ojalá que la hayamos capitalizado con muchas cosas. Yo creo que todo es aprendizaje y eso es que todo es positivo para nuestra vida. Así que un abrazo para todos, que estén muy bien, estaremos en contacto con ustedes, vamos a compartirles videos, conceptos, vamos a seguir en contacto con todos los participantes, las preguntas que no hayan sido contestadas serán contestadas y bueno, seguiremos en contacto desde Stoller y desde Sinergia Stoller con todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, muy amable. Seguimos en contacto. Seguimos en contacto.